Ahora vamos a ver cómo Pablo habla acerca de la muerte, pero vamos a ver desde Romanos, vamos a hablar Génesis, vamos a ver Efesios y vamos a ver Juan. Porque queremos ver a qué se refiere con que, si ves en el verso 14, Romanos 5:14 dice, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y ahí pudiéramos preguntar a qué se refiere, porque en este tiempo la gente también muere. Entonces, si fuéramos a utilizar esa lógica, sabemos que lo que está hablando de la muerte reinó no necesariamente está hablando de la muerte física solamente. ¿Ves? Porque en este tiempo la gente también fallece. Hay que ver qué es lo que estaba pasando en ese tiempo. Y entonces tú ves en el 17, dices, porque si por la transgresión de uno, dice, por este reinó la muerte, ¿ves? Y ahí yo quiero ver qué es lo que está pasando en el Génesis, que Romanos, ¿verdad? Que Pablo está hablando en Romanos y diciendo, mira, es que reinó la muerte en ese tiempo. Y entonces ahí, vamos a ir un momentito a Efesios, Efesios capítulo 2, verso 1, y dice, que Él nos dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, dice, muertos, ahora estabas físicamente respirando, pero dice, estabas muerto, como en delitos y pecados. Así que cuando la Biblia está hablando de muerte, no, normalmente no está hablando de la muerte física, está hablando de una muerte espiritual, una muerte moral. También está la física, que es la decadencia del cuerpo, cómo va deteriorándose el cuerpo, pero lo que realmente te está hablando es acerca de cómo una persona ya está desconectada de Dios y está ahora bajo los apetitos de la carne, delitos, pecados y toda la maldad que pueda haber en el hombre ahora mismo. Pues entonces, si vamos al Génesis, y vamos al Génesis, vamos a ir al capítulo 2, verso 16, y dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es interesante, ¿verdad? Que dice, todo el mundo se enfoca en el que se comió el hombre, pero no entiende que Dios le dio de todo el huerto puedes comer. Solamente de esto no comas, pero de los demás sí. Siempre el hombre busca, no sé por qué siempre estamos buscando lo que nos dijeron que no. Pero dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de comer de ese árbol? Que es el único árbol que te dijeron no comas de este. Dice, porque el día que comas de él, morirás. Morirás. Sin embargo, vemos, ¿verdad? En el capítulo 3 vemos cómo come del fruto y dice que los ojos, ¿verdad? Los ojos de ambos conocieron, estaban desnudos. Míralo aquí. Conocieron que ambos estaban desnudos, conocieron la hoja, pero no dice que se murieron. Pero ellas comenzaron a sentir una diferencia en todo lo sensorial y en todo lo que estaba pasando. Y entonces Dios le dijo, de cierto morirá. ¿Significa que Dios mintió? No, él estaba diciendo la verdad. Primero que desde ese momento en adelante el cuerpo físico ya tenía un tiempo de caducación, de expiración. Y entonces eso tú ves que duraba muchos años y fueron reduciendo la edad fue reduciendo. Y vamos al capítulo 6 para ver la maldad de los hombres. De ese tiempo, estamos hablando del tiempo del Génesis. Dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios, que verdad, esto es otro tema, pero son temas que dicen que ángeles y mujeres de los hombres comenzaron a mezclarse y ahí tuvieron los gigantes, que dice, hombres, las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor, mira esto, después que dice que pasó eso, entonces mira lo que dice, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne, ¿ve? Naturaleza pecaminosa, está apoderada completamente del hombre y no hay manera de que haya bondad en el hombre. Y dice, serán pues sus días 120 años. Así que pues ahí limita sus años a ese tiempo. ¿Para qué? Para poder reducir, ¿verdad? Para que no se extienda tantos años esa maldad del hombre. Dice, y habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se reunieron con las hijas de los hombres, o se unieron con las hijas de los hombres, y ellas dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio, ahora arriba te está dando una información, y de esa información que te da dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Cuánto era? Mucha. Y que toda intención y pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó el Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque todo me pesa haberlos creado, mas Noé halló gracia
ante los ojos de Dios. Estos son temas que gradualmente los vamos a tocar, pero lo que quiero que nos enfocamos es cómo ves que el corazón del hombre siempre iba a ser el mal. Y entonces, claro, viene el diluvio, Dios trata ¿verdad?, de reiniciar todo de nuevo, pero tú ves que continúa la maldad y Dios sigue trabajando ¿verdad?, encontrando hombres con quien, ¿verdad?, trabajar en este tiempo, pero esos hombres eran los hombres escogidos de Dios que los ponían en esos tiempos para poder mantener el tiempo corriendo, porque si Dios no interviene, porque la maldad del hombre era mucho, y Dios no interviene, ellos se exterminan ellos mismos. El ser humano se hubiese exterminado ellos mismos. Y él lo que hizo fue que cogió hombres a través de todos los tiempos hasta que llegó Cristo. Ahora yo quiero que veamos por qué habla acerca de la muerte, que la muerte reinó en ese tiempo. Pues ahí te lo está diciendo. El corazón y la intención de los pensamientos del hombre era siempre hacer el mal. Por ende, esa vida muerta, esa vida sin Dios fue la que dominó durante todo ese periodo, pero no había una ley que prohibiera o que dijera esto está mal y a causa de eso pues crearon una sentencia y todas esas cosas. Por eso es que dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Muerte que muerte espiritual, que es separado de Dios, incapaz de cumplir y obedecer a Dios. La muerte en la parte moral, que es decadencia, lleno de maldad, corrupción del corazón, desviado del propósito eterno de Dios. Y la física, que el cuerpo entonces tiene un tiempo de expiración. Porque el hombre no fue creado para morir, pero ya tú viste cómo iba gradualmente falleciendo. Es interesante porque entonces, por esto que está Pablo hablando, acerca de que la muerte dominó, pero Cristo vino a darnos vida. Entonces, quiero que vayamos al libro de Juan. Vamos a Juan, al Evangelio según San Juan. Y vamos a buscar el 5:24. Y dice, este es uno de los versos que Jesús habla todo el tiempo de esta información, siempre lo está dando, siempre está diciendo acerca de la vida, de la muerte. Yo vine a traerles vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está hablando de la vida y está diciendo, sí, tú estás respirando, pero no tienes vida si no tienes a Dios. Entonces dice, en verdad, os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Ve? Está pasando de muerte, de una vida que es corrupta, que es ajena de Dios, que no es nada de lo que Dios intencionó para el hombre. Esa vida es muerte. Esa vida está muerta. Esa vida no hay nada ahí. Y digo que esa vida está muerta, ¿verdad?, para poder decirlo, pero realmente es que estás respirando, pero no tienes vida. Y entonces una persona que está muerta en delitos y pecados, la Biblia le habla que dice, está muerta. Y reinó la muerte en ese tiempo. ¿Por qué reinó la muerte en ese tiempo? Dice, en este tiempo también haces cosas malas, sí, pero en ese tiempo no había nada para poder ayudar al hombre. Un ejemplo, cuando vienes después de Moisés en adelante, que se establecen los ritos, ¿verdad? Los sacrificios, todas estas cosas, era un medio por el cual Dios estaba anunciando, ¿verdad?, que Cristo iba a venir la solución, iba a venir la vida, iba a restaurar al hombre. Era Dios anunciando que iba a haber una restauración del hombre, pero tenía que pasar un periodo de tiempo. Pero en ese tiempo no había nada que ayudara al hombre. Así que si Dios no hace lo que hizo, de verdad que se hubiesen exterminado completamente. Así que Dios dentro del hombre buscó entonces y encontró a Noé. Ahora, dice, Jesús vino a revertir la muerte del Génesis, a restaurar la comunión perdida y a traer vida verdadera, la unión nuevamente con Dios. Así que cuando Pablo está hablando en Romanos, que está afirmando lo que Jesús ya dijo, que yo les voy a dar vida y vida en abundancia, pues cuando está hablando de vida, que mira, Dios te va a dar vida, la gente pudiera pensar, pero es que yo respiro, estoy vivo, yo estoy vivo. No, estás muerto en delitos y pecados, estás respirando, pero tu naturaleza pecaminosa, todo tu pensamiento, tus intenciones, tu corazón, está camino al mar. Vamos a buscar en Romanos 8 un momento a ver lo que dice acerca de este tipo de personas, que es el ser humano, No es que me estoy incluyendo, es que es el ser humano que tiene esta condición. Mira, Romanos 8. Vamos a buscar por aquí, dice, tienes el 5, pero el 6, que es lo que estoy enfocándome ahora, dice, porque la mente puesta en la carne, ¿ve? Que dijo Dios en Génesis, el hombre es carne. Pues mira, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y entonces dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No es posible agradar a Dios. Y entonces Pablo está enfatizando en esa parte
de que la muerte reinó en aquel tiempo y no había esperanza para ellos, y no importa lo que tú hicieras, ya estaba metido dentro del grupo de los que, de Adán, adámico. Dios estableció algo para, ¿verdad? Por un periodo de tiempo, pero no era para salvarlos. La ley de Moisés no era para salvarlos, era para mostrarle cuán pecador tú eres. Era para decirle al hombre, mira, tú ves todo esto, tú no lo puedes cumplir, tú eres pecador, necesitas un salvador. Y cuando tú tengas la realización de eso, que necesitas un salvador, entonces te vas a encontrar con Cristo. Por eso es que vamos a buscar aquí mismo, en Juan, capítulo 3, verso 16. Vamos a buscar por aquí. Tú ves que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, ¿ves? Para que tenga vida eterna. Por eso es que constantemente la palabra siempre es vida. Vas a tener vida, vas a tener luz. Mira, en el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz, no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y siempre está hablando acerca de la luz. Si vamos al capítulo 1, que dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y sigues por aquí leyendo y dice, el 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Si cuando tú vienes a ver, constantemente está hablando de vida y luz, ¿por qué? Porque el hombre vivía o estaba en muerte, en delitos y pecados, en corrupción moral, el corazón dañado, y estaba en tinieblas, oscuridad. Pero cuando viene el Señor, entonces ahora Él es la luz, y la luz brilla, ilumina todo, que es la luz del conocimiento de Dios. Es la vida abundante de Dios. Y ahora sí tenemos la capacidad, al estar en Cristo, de estar conectados, unidos a Dios, gracias a Dios por su amor, por su gracia y por su Espíritu Santo, que nos da la confirmación, que es lo que nos certifica que somos sus hijos ahora. Ahora hemos nacido de nuevo, nacido de Dios, como dice aquí en el verso 12 y 13, vamos a marcarlo por aquí. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de carne ni voluntad de carne, sino de voluntad de hombre, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios, sino de Dios. Así que cuando tú vienes a ver, está diciendo nuevamente, está naciendo de nuevo una persona que ha creído en el Señor, ahora está en el Señor, ha creído en Él, ha nacido de nuevo, y está diciendo, no nació de la carne, volvemos a decir carne, muerte, naturaleza pecaminosa, ¿ves? No nació de eso, sino nació de la voluntad y del deseo de Dios. Y entonces, cuando tú vienes a ver, si tú buscas seguimos aquí mirando, cuando Jesús le dice a Nicodemo, mire el 5 y el 6, vamos a marcarlo por aquí. El 5 y el 6 dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso es que tiene que nacer de nuevo. Y dice, no te maravilles, no te asombres que te diga que necesitas nacer de nuevo, porque ya el hombre nace de por sí, muerto, en una naturaleza pecaminosa, es carne, no agrada a Dios, no puede ni quiere. Pero cuando tú vienes al Señor, entonces naces de nuevo, tienes un espíritu correcto, un espíritu alineado a Dios. Ahora no tienes que pecar, porque antes tú eras esclavo del pecado, como dice en Romanos, como estábamos leyendo, en Romanos. Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Dios. Así que cuando vienes a ver, esa gracia nos dio la capacidad de recibir ese regalo, ¿verdad? Esa gracia fue el regalo que se nos entregó, que fue la salvación de nuestras vidas, pero la salvación a veces es un término muy limitado a lo que recibimos, y es que tuvimos nueva vida, tenemos nueva vida, hemos nacido en Él. Nacido no de la carne, no de la naturaleza pecaminosa, sino del Espíritu de Dios. Amén, amén.